Radio Pauta 100.5 y online en pauta.cl. Son las 18:10. Nos escuchas en Santiago en la 100.5 FM. Oportunidades de la inteligencia artificial generativa en el futuro del trabajo en Chile. Así se llama un estudio lanzado hace pocos días en el Palacio de la Moneda y fue realizado en conjunto por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Futuro del Trabajo SOFOFA, Capital Humano, académicos de la Universidad de Stanford, Ministerio de Trabajo, Servicio Nacional de Capacitación y también de Empleo. Y estamos aquí en el estudio. Le damos las gracias por acompañarnos a Gabriel Weintraub, quien es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, parte de esta interesante indagatoria. ¿Cómo estás, Gabriel? Tocayo, bienvenido. Exactamente, Tocaya. Muy bien, muchas Bienvenido, gracias. Gabriel. Muchas gracias por tenerme. Feliz de estar acá. Estábamos con Seba leyendo un poco de lo que se trataba, justamente este estudio que ustedes habían realizado. Y, en primer lugar, me gustaría saber, para quienes nos escuchan a esta hora de la tarde, la definición de la inteligencia artificial generativa, su potencial, cómo se mide, para luego ir al desarrollo de esta investigación. Perfecto. La inteligencia artificial generativa son algoritmos complejos basados en lo que se llama aprendizaje de máquinas, que son capaces de generar contenido original, como audio, video y quizás lo que más se conoce es texto. Entonces, cuando hablamos de ChatGPT, por ejemplo, que quizás es la aplicación más conocida, eso es la inteligencia artificial generativa. Ajá. ¿Y su potencial y cómo se mide? Esa es una muy buena pregunta y es el centro del trabajo que hicimos. Nosotros creemos que ahí tiene un tremendo potencial. Cuando uno piensa en un país como Chile, que la productividad ha estado estancada por muchos años, la gran oportunidad que existe para salir de ese estancamiento, en nuestra opinión, es la inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo se mide eso? Eso es algo que ya estamos viendo, las oportunidades que tiene, la oportunidad de mejorar eficiencia, productividad. Hay distintas maneras de medirlo. Nosotros, ¿cómo lo medimos? Es que los trabajos los descomponemos en tareas. No miramos el impacto en el trabajo completo de una vez, sino que dividimos el trabajo en tareas y después nos preguntamos si la inteligencia artificial generativa puede hacer esa tarea un 50% más rápida sin disminuir la calidad. Tareas específicas. Tareas específicas. Entonces, por ejemplo, tú eres locutor de radio y tu tarea es generar una pauta, quizás, estudiar un tema, estar al aire, y vamos a dividir todo el trabajo, tus 40 horas semanales de trabajo, en tareas. Perfecto. Y vamos a analizar cada tarea específica. Entonces es un análisis mucho más granular que preguntarse, por ejemplo, cuál es el impacto de la inteligencia artificial generativa en los contadores. Vamos a mirar, un contador, por ejemplo, realiza más o menos 23 tareas a la semana. Y vamos a ver cómo impacta cada tarea. ¿Y ustedes, para hacer este estudio, entonces, fueron analizando distintos empleos y distintas tareas y rutinas de esos empleos en particular? ¿Cómo hicieron ese acercamiento? Exactamente. Nos fijamos en los 100 trabajos más numerosos en Chile. ¿Ya? Eso involucra más o menos 2.600 tareas y después analizamos cada una de las tareas usando datos de una empresa. Súper exhaustivo. Súper exhaustivo. ¿Cuáles son esos algunos de esos trabajos? Para hacernos una idea. Contadores, abogados, secretarias, profesores de enseñanza básica, enseñanza media, médicos, etcétera, etcétera. Pero enfoquémonos en un caso. Alguno de esos ejemplos que tú nos das para ver qué tarea y de qué forma la inteligencia artificial podría ayudar en esas tareas específicas. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Mira, a mí el ejemplo que me gusta mucho son los profesores de enseñanza básica. Los profesores de enseñanza básica, básicamente, nuestro análisis indica que el 70% de las tareas que realizan en una semana pueden acelerarse con la inteligencia artificial generativa. 70%, son muchos. ¿Y cuáles son las tareas? Corregir pruebas, preparar material personalizado. Lo que no se puede reemplazar es el contacto. El de tú a tú. El tú a tú con los alumnos. Y entonces hay una gran oportunidad porque uno ve, tenemos escasez de profesores en Chile, además los profesores están sobretrabajados, se acuestan a las 11 de la noche médicas, preparando material. Imagínate que todo eso lo pudiera realizar la inteligencia artificial generativa y los profesores se pudieran enfocar realmente en lo importante y lo reemplazable, que es el contacto con los alumnos. Sí. Y en ese sentido nosotros lo vemos como una tremenda oportunidad. Ahí te quiero preguntar, porque yo veía en la nota que se había armado, era que profesionales como kinesiología o la psicología tienen una oportunidad de aceleración del 30 y 60%. Sí. ¿Por qué? Porque me llama la atención justamente esos dos cargos. Se llama la atención y lo que pasa es que al final incluso estos trabajos tienen fases administrativas.
Hay que hacer, por ejemplo, las boletas, hay que preparar, a veces, si tú eres psicólogo, tienes que tomar nota, y todas esas cosas se pueden delegar a la inteligencia artificial generativa. Y de nuevo, yo creo que volvemos a que hay una oportunidad de enfocarse en lo importante, en lo que realmente es irreemplazable. En caso de psicólogo y kinesiólogo, el contacto con paciente. Con paciente, por ejemplo, claro. Exactamente. Gabriel, es súper interesante esto, pero me da la impresión de que a veces uno, frente a estos cambios tecnológicos, y en particular pasa con la inteligencia artificial, encuentra muchísimas herramientas disponibles, ¿no? Como ChatGPT u otra, pero quizás no tiene tanta claridad de cómo abordarla o cómo desde tu trabajo puedes incorporarla. Pensemos en un profesor. ¿De qué forma ir sumando esas herramientas y cómo hacerlo correctamente también para no equivocarte en ese proceso? Que me parece que puede ser muy fácil equivocarse porque hay una cantidad de ofertas y uno está, por lo menos en mis redes sociales, me aparece a cada rato información y oferta de que estas son las 10 mejores herramientas para incrementar tu productividad, estas son las mejores herramientas para adaptar la inteligencia artificial, y uno no sabe cómo abordarla o cómo tomarla para ejecutarlas correctamente. ¿De qué forma se puede hacer eso? Mira, una gran pregunta, y estamos todos bombardeados. Yo creo que todos sufrimos del mismo problema, incluso los que estamos trabajando en esto. A ver, yo creo que hay un par de cosas. Uno, que hay que atreverse a usarla. O sea, la única manera de aprender es usarla y equivocarse. Pero que alguien te guíe. Eso, o sea, como un poco lo que dice Seba. A ver, si yo partiría con algo, partiría, por ejemplo, con ChatGPT. Ok. Ya. ¿Es una buena puerta de entrada? Es una buena puerta de entrada para muchas de las cosas que la gran mayoría de estas tareas que estamos hablando, no todas, pero muchas de estas tareas pueden acelerarse usando una herramienta como ChatGPT. Y después yo creo que también hay mucho espacio para política pública y para labor de la empresa en entrenar a los trabajadores. Ajá. Y un poco el punto que nosotros queremos hacer es cómo capacitar a los trabajadores para que puedan complementarse con la inteligencia artificial generativa, con lo que dices tú, Sebastián, cómo usarla bien. Y al mismo tiempo capacitar a los trabajadores y trabajadoras en las labores que la inteligencia artificial generativa no va a ayudar, que justamente esa es la ventaja competitiva que vamos a tener. Estamos con Gabriel Weintraub, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, aquí en el estudio de Pauta Global. Lo decías al inicio, Seba, yo creo que hay muchos que nos escuchan hasta ahora de distintas edades y dicen, pero yo puedo perder mi trabajo si es que aparece la inteligencia artificial y empieza a ocupar lo que antes yo hacía, claro, y se ha hablado tanto en el último tiempo de esto. ¿Qué respuesta tienen ustedes respecto a esa inquietud? Yo creo que es una inquietud válida. En todas las revoluciones tecnológicas hay perdedores, hay ganadores. Habiendo dicho eso, lo que indica nuestro trabajo es que ningún trabajo es completamente reemplazable por la inteligencia artificial generativa, sino que hay ciertas tareas de los trabajos que son acelerables, que se pueden mejorar con la inteligencia artificial generativa, pero no todas. Y en ese sentido, yo creo que hay que pensar más en las tareas dentro de los trabajos que en trabajos completos. A mí no me queda tan claro que se van a reemplazar, que es obvio que se van a reemplazar trabajos completos, sino que van a haber las tareas dentro de los trabajos que van a ser, no sé si reemplazadas o mejoradas muchas veces por la inteligencia artificial. Eso implica cambiar el foco respecto a lo que significa entonces esta tecnología, ¿no? Más que una amenaza, es una herramienta quizás de la que uno puede disponer, digamos. Así lo vemos nosotros. Hay siempre riesgo, pero también hay tremenda oportunidad, y lo que nosotros queremos enfatizar con este trabajo es la tremenda oportunidad. Yo creo que lo que también es interesante pensar es que el impacto de la IA no está dado, no es algo exógeno, va a depender de cómo todos lo usemos y cuáles van a ser las políticas públicas, cómo las empresas la van a usar, y ojalá lo usemos de una manera que tenga un impacto social positivo. Gabriel, y en ese sentido tú mencionabas el rol de las políticas públicas, ¿no? Lo que puede hacer el Estado y las empresas también en particular. Sí. Desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo ir incorporando esta tecnología? Porque a mí me pasa también que de repente uno escucha muchas personas hablando de la tecnología y de repente quizás no están tan claros de cómo incorporarla en su empresa. ¿De qué forma se puede hacer eso? ¿Cómo hacer ese trabajo para incorporarla y detectar los puntos en los que la inteligencia artificial puede realmente generar un cambio? Es una gran pregunta. En nuestro estudio nos enfocamos en las pymes. En las pymes hay una tremenda oportunidad. Yo creo que estaban enfocadas en las grandes empresas. También uno podría hacer eso, pero en las pymes, y para tener el número acá, como el 40% de las tareas que se realizan en las pymes se pueden acelerar con inteligencia artificial generativa. Wow. Y lo que yo haría si trabajar en una pyme es enfocarnos en las oportunidades fáciles. Hay
ciertas tareas que tienen mucho impacto y que uno podría usar ChatGPT más o menos directo y acelerarla de manera muy rápida. Entonces, yo buscaría cuáles son las oportunidades de mucho impacto y que tienen baja inversión, que sería usar una herramienta bien básica que puede ser hasta gratis. O sea, más que pensar en que esta herramienta puede revolucionar tu negocio, por ejemplo, ¿no? Y hacer un gran cambio, partir desde la base, de lo más accesible, digamos. Y después ir escalando. Ese sería mi consejo, partir de las cosas fáciles. O sea, porque si no se ve una tarea que es imposible. Entonces partamos de lo más fácil, vamos aprendiendo y ahí vamos haciendo cosas más sofisticadas. ¿Qué se hace ahora, Gabriel, con este estudio? Porque estamos comentando de las oportunidades que podrían venir si es que se aplica, de todo lo que es el tema de la productividad en nuestro país también. Estaba presente algunos ministros de la SOFOFA, además. Exacto. ¿Cómo llevar esto a la práctica, del dicho al hecho? Esa es una gran pregunta que estamos todos tratando estamos discutiendo eso. Y yo creo, como decía antes, yo creo que este va a ser un esfuerzo público-privado en que la oportunidad es gigante y no nos podemos quedar abajo como país. Y parte yo creo que va a ser capacitar trabajadores. Yo creo que ese es un rol súper importante y que dan tanto de la empresa privada como del sector público, cómo capacitamos a la gente para efectivamente usar esta herramienta de manera de mejorar la productividad. Y eso también tiene un rol, como hablamos, dentro de la empresa, formar tus propios trabajadores y lanzarse. Yo creo que es muy importante, y en el gobierno esto también puede tener un impacto súper grande, empezar por las oportunidades que están más a la mano. No asustarse con este monstruo gigante. Empecemos con lo que está más a la mano, que pueda tener impacto y partir desde ahí. Estaba viendo que durante el lanzamiento del estudio Google anunció la donación de un fondo que buscará capacitar a más de 65.000 trabajadores en los próximos 2 años. Exactamente, eso en conjunto con el CENIA. Y eso, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que hay que hacer. Es cómo va a estar enfocado, si entiendo bien, en pymes, en almaceneros, cómo formar a gente que quizás no está tan familiarizada con la tecnología, de manera que la puedan usar y mejorar la productividad en sus negocios. Ese es un gran ejemplo del tipo de cosas que se deberían hacer. Y si uno piensa además que esto puede abordar uno de los grandes desafíos que tiene la economía chilena por delante, que es el de la productividad, mejorar la productividad. Acá hay un tema que es muy relevante a nivel país, digamos, ¿no? Como proyecto de país, digamos. Si queremos recuperar capacidad de crecimiento de 4 o 5%, como aparece el gran desafío en el horizonte, este puede ser una palanca de cambio súper importante. Absolutamente. O sea, yo creo que es la palanca es la palanca que vamos a tener en las próximas décadas. Ajá. Y el país que no se suba se va a quedar atrás. Esa es mi opinión. Estamos compitiendo en este tema en particular, en la inteligencia artificial. O sea, con otros van países. a haber países que lo van a hacer mejor que otros y si tú no te subes a este carro y realizas las políticas públicas que fomenten inversión, capacitación, también hay otras cosas. Tú me preguntabas que otras políticas públicas necesitamos infraestructura de cómputo para poder usar también estos modelos a gran escala. Sí. Hay un montón de cosas que hay que hacerla y hay que subirse. O sea, hay que tener una estrategia. El Ministerio de Ciencias tiene una estrategia de inteligencia artificial para el país y hay que empezar a ir ejecutándola. O sea, si no, nos vamos a quedar atrás y hay otros países que nos van a sacar ventaja en este tema. Formar la futura. Y lo otro que es interesante, yo creo que las habilidades blandas van a ser cada vez más importantes. Porque esas no son reemplazables. Las que no son reemplazables por la tecnología. El otro día me pasó en todo caso que hace un tiempo, un par de meses, que mi hijo estaba preparando un trabajo, tenía que hacer una presentación y se puso a buscar información en ChatGPT. Y yo en un momento como que mi primer instinto fue así como, no la envié ahí. Y después dije, no, pues bueno, está bien, tiene que aprender a lidiar con esta, y generó un texto y después lo chequeamos, ¿no? Hicimos ese trabajo de que él buscara si es que los datos que estaba entregando eran correctos. Era una tarea bien sencilla, entonces probablemente estaban correctos, pero por último hacer ese vínculo y no negarse la posibilidad de usar esa herramienta. Totalmente. A mis alumnos yo los dejo usar ChatGPT libremente, pero son responsables del resultado. O sea, si hay un error es responsabilidad de ellos. Alumno. Y yo creo que, claro, es como formamos gente que sepa usar la herramienta de manera responsable. Súper interesante la conversación. Gabriel Weintraub, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Gracias por haber venido aquí al estudio además y estaremos en contacto a ver si en un par de meses más vamos viendo qué pasa con todo este lanzamiento de este interesante estudio. De todas maneras, gracias a ustedes. Gabriel. Gracias por tenerme. 18:25. Nos vamos a ir a la música escuchando